del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Unidad para el Pago de Obligaciones. En el uso de la palabra, senador. Gracias, presidente. Con permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa que expide una nueva ley que permite desligar al salario mínimo de los ordenamientos legales a los que ha estado atado durante muchos años y que tiene influencia negativa en la evolución de este indicador de suma importancia para millones de trabajadores en México. El nivel de los salarios mínimos en nuestro país tiene diversos determinantes de naturaleza económica. Sin embargo, su comportamiento durante los últimos años también es resultado de criterios de índole administrativo, pues el salario mínimo está ligado a un conjunto amplio de ordenamientos jurídicos en donde se utiliza como unidad de base, de referencia o unidad de cuenta para el pago de obligaciones legales y sanciones administrativas o penales, así como para otros fines administrativos e incluso financieros. Por ello, que cualquier aumento que pudiera tener el salario mínimo modifica de manera automática las sumas a pagar por obligaciones y derechos establecidas en un gran número de ordenamientos federales que afectan a gran cantidad de ciudadanos y no solo a los directamente involucrados en las relaciones laborales. El uso del salario mínimo en una gran parte de los ordenamientos jurídicos federales se originó en la necesidad de modificar diferentes disposiciones que históricamente establecían referencias cuantitativas en pesos para precisar montos de impuestos, multas, penas, recargos, devoluciones, cuotas, pensiones, créditos hipotecarios, etc. El problema se inició cuando apareció el fenómeno inflacionario, ya que estos montos fueron quedando rezagados con el tiempo. Su actualización se realizaba de manera más lenta en relación al cambio en las condiciones económicas, comerciales, sociales y tecnológicas del país. En ocasiones, muchos preferían pagar la sanción, que resultaba ridícula, a cumplir con lo establecido en los diversos ordenamientos legales. El criterio para empezar a utilizar el salario mínimo como unidad de cuenta fue establecer un mecanismo para que estas actualizaciones se hicieran sobre bases resolutivas y no en cantidades absolutas. En su momento se consideró conveniente, toda vez que el salario mínimo reflejaba un monto específico, dando solución a la problemática existente. Ahora, cuando se fija el porcentaje de aumento de los salarios mínimos, al mismo tiempo suben los montos de las obligaciones que usan al salario mínimo como unidad de cuenta, contenidas en el 45% de las disposiciones legales del marco jurídico federal. Esta práctica, a lo largo de los años, ha generado otro problema grave y de difícil solución, ya que los criterios definidos en la legislación laboral para fundar y motivar los aumentos a los salarios mínimos ya no son los únicos y parecen haber pasado a segundo plano, prevaleciendo las supuestas consecuencias inflacionarias que tienen efectos negativos sobre las expectativas económicas. Estos criterios son claramente definidos en el artículo 123, apartado sexto de la Constitución Política, y están reglamentados en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en ellos no se contempla que el salario mínimo sea una unidad de base, referencia o de unidad de cuenta. Si solo se recurriera a lo establecido en el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo para la fijación de los montos de los salarios mínimos, su nivel podría subir de acuerdo al comportamiento de las variables del mercado laboral
ya que su ajuste dependería del comportamiento general de la economía, tomando en cuenta inflación, productividad, inversión y empleo. Este problema ha sido advertido en la instancia tripartita encargada de la revisión de los salarios mínimos, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y desde hace algunos años ha sido tema de análisis en las reuniones en su Consejo de Representantes. Los sectores productivos están conscientes del problema, aunque este persiste y se agrava. A escala federal, la estructura legal de nuestro país se compone de 291 disposiciones. De ellos, en 131 se hace referencia a la figura del salario mínimo como unidad de cuenta para el pago de obligaciones. Como ya mencionamos, se trata del 45% de la legislación federal vigente. La situación actual nos conduce a una paradoja difícil de resolver y podemos ejemplificar de la siguiente manera. El aumento de los salarios mínimos beneficia a quien lo ganan, pero al mismo tiempo perjudica a millones de titulares de créditos hipotecarios, quienes tienen sus créditos tasados en veces salarios mínimos, y que por consecuencia todo aumento al salario mínimo afecta sus ingresos, pues eleva el valor de su deuda. Compañeras senadoras y senadores, el objetivo de la presente iniciativa es expedir una nueva ley que crea la unidad de pago de obligaciones, que será la unidad de cuenta exclusivamente para actos jurídicos, cuya finalidad es actualizar el monto de las obligaciones jurídicas de pago en moneda nacional al ritmo de la inflación. De ser aprobada esta propuesta, el uso de la unidad para el pago de obligaciones tendrá dos vertientes esenciales. Por un lado, conservará el mecanismo relativo para la actualización automática de los montos de las obligaciones a pagar contenidas en las leyes federales. Y por otro lado, se liberará al salario mínimo de este lastre que entorpece sus aumentos. El valor inicial de cada unidad para el pago de obligaciones será el equivalente en pesos a un salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de entrar en vigor el presente ordenamiento, y cada año se actualizará agregándole la tasa inflacionaria acumulada en el periodo diciembre-diciembre. Otra ventaja que tendrá crear esta unidad para el pago de obligaciones es que permitirá retomar de manera exclusiva los criterios constitucionales y legales para determinar cualquier aumento al salario mínimo en el futuro. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto para la unidad para la que se expida la ley de la unidad de pago de obligaciones. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Gracias, senador Isaías González Cuevas. Túrnese esta iniciativa sí, sonido en el escaño del senador Ernesto Rufo Apel. ¿Para qué asunto? Para el mismo del senador don Isaías González, el preguntarle si estaría de acuerdo en que secunde su propuesta. Senador, acepta la incorporación a su iniciativa del senador Ernesto Rufo Apel. Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.